El código de la lengua es un elemento imprescindible para la comunicación de las personas que conforman un país o una región. Tal es su importancia que su enseñanza forma parte de los conocimientos básicos que todo niño debe de aprender en su escuela. Nosotros hemos aprendido el español de nuestros padres, reforzando la gramática con ayuda de nuestros maestros. Pero ¿qué sucede cuando el surgimiento de las nuevas tecnologías nos llevan a modificar o simplificar su uso? ¿Es que con ello empobrecemos nuestra lengua? ¿O es la manera práctica en que las nuevas generaciones se adaptan a las circunstancias? Los invito a profundizar más sobre el tema en una interesante entrevista con la maestra María Antonia Montes González. Bueno, pues para hablar sobre cómo las nuevas tecnologías van transformando la lengua española, pues estamos en podríamos así decirlo, una moneda con dos caras. Por un lado, vemos que las tecnologías aportan o ayudan a transmitir información, a llevar la comunicación a diferentes ámbitos, ¿no? La lengua española, bueno, pues es la segunda más hablada en el mundo, y no nada más por el número de hablantes, que en ese caso pues nos ganaría China, pero es hablada en muchísimos lugares, en más de 22 países como lengua oficial. Y eso nos, decía yo, una moneda de dos caras, ya que desde 1990, con el auge de las tecnologías, tenemos dos aspectos importantes. Uno, la globalización, es decir, tenemos que tener un español estándar que pueda llegar y que pueda ser entendido a gran parte del mundo de los hablantes de habla hispana. Y por otro lado, la complejidad de la lengua, que se ve enriquecida en diferentes lugares, es decir, el español de México, el español de Argentina, el español de Perú, el de Venezuela, el de Filipinas, pues es diferente. Entonces, la complejidad que se da en la lengua española frente a la cuestión de la lengua estándar. Por otro lado, bueno, pues las nuevas tecnologías nos hablan también de dos aspectos importantes y que vamos a marcar por el habla de los jóvenes o por el habla de las personas adultas o de los profesionales, por así decirlo. Muchas veces nos hemos encontrado con este término de mira nada más cómo escribes, cómo hablas, no tienes vocabulario, y sin embargo vemos que los jóvenes utilizan el teléfono celular, la computadora, los chats, las redes sociales, y tienen dentro de ese contexto un habla coloquial, un habla incluso podríamos decir tribal, es decir, hacen una especie de vocablos que están relacionados solamente con gente de su estatus social, de su escuela, de su edad, ¿no? Donde crean como especie de palabras que solamente ellos pueden entender y que a lo mejor para nosotros, personas adultas o personas que podríamos decir profesionales, pues no podríamos entender o no podría ser legible, ¿no? Sin embargo, sabemos también que la parte de la globalización y de la complejidad de la lengua ayuda a los jóvenes también a diferenciar este contexto, es decir, en las redes sociales, en su celular, escriben de una manera, mientras que en el ámbito académico empiezan a escribir de otra, con reglas, con normas, y que justo en esta parte en ocasiones introducen términos del habla oral. Entonces estamos con dos fenómenos. Por un lado, tengo el contexto, en qué momento, en qué lugar, en qué situación voy a utilizar la lengua, y por otro, con qué canal me voy a comunicar. Si es en forma oral, si es en forma escrita, y es muy diferente las reglas que tenemos, por así decirlo, como reglas, para hablar o para escribir. Estamos entonces frente a un contexto también generacional. Los jóvenes no hablan y no escriben como lo hacen los adultos, y los adultos no lo hacemos como los senectos. Y siempre hemos oído esta parte de mis tiempos, esto era de otra manera, en mis tiempos esto fue mejor. Y lo venimos escuchando desde los clásicos, desde los griegos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos aquí? Estamos también enfrentando, hablando de la globalización, con una cuestión de interculturalidad. Las nuevas tecnologías, los avances en las tecnologías están en la lengua inglesa, entonces a nosotros nos llegan muchísimos anglicismos que inmediatamente castellanizamos, como por ejemplo en la red social del WhatsApp, pues nos mandamos mensajes escritos y no decimos mándame un mensaje, sino whatsappéame tal cosa, ¿no? O te voy a mandar un enlace para que me linkees. Y entonces empezamos a utilizar ciertas palabras, ciertas cuestiones que podríamos decir, a lo mejor en un
en un sentido muy vulnerable o muy permeable, bueno, lo entiendo, la lengua me sirve para eso, para comunicarme y me puede quedar claro el sentido en el que estoy hablando. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la regla esta que en español a todas las preguntas o afirmaciones, exclamaciones, les ponemos signos de interrogación o de admiración al inicio y al final. Y que en el contexto de una red social, de la interfaz, es decir, de la computadora o del teléfono celular, pues solamente le ponemos al final, ¿no? Entonces ahí está, ya desde ese momento pues estamos, por así decirlo, cometiendo una falta de ortografía, ¿no? ¿Qué sucede? Que tenemos una gramática, hay una academia universal, por así decirlo, la Academia de la Lengua Española, y que tiene en cada región la Academia Mexicana de la Lengua, en nuestro caso, la Academia Venezolana de la Lengua, la Academia, incluso la Academia Inglesa de la Lengua Española, que radica en Nueva York. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos tenemos más de 3 millones de hablantes hispanos, donde también se utilizan nuevos términos, donde se van generando nuevas formas de mencionar o de decir ciertos términos. ¿Se transforma la lengua? Sí, por ser un ente vivo. Las nuevas tecnologías pueden ayudar y también pueden perjudicar. ¿Cómo ayudan? Pues a poner mayor énfasis, dependiendo del contexto en el que vamos a hablar o en el que vamos a escribir, a buscar las herramientas, las normas, las instrucciones de escribir un español correcto, por así decirlo. ¿Cómo nos pueden perjudicar? Pues cuando dejamos que nos gane la cuestión social, que nos gane la flojera por no escribir bien, por quitar acentos, por quitar signos de admiración antes y al final, eso es lo que puede perjudicar. Sin embargo, la lengua se va dando y sabemos perfectamente con nuestros estudiantes pues que cuando escriben dirigiéndose a personalidades, al maestro, a algo más general, pues lo hacen con la propiedad y nos buscan, ¿me puede corregir esta parte? ¿Está bien dicho de esta manera? ¿Está mal dicho del otro? Eso es lo que nos ayuda con la lengua. El preocuparnos por si estamos pronunciando o por si estamos escribiendo mal o bien. En la entrevista anterior pudimos comprender cómo algunos extranjerismos son utilizados en nuestra lengua, derivados de las nuevas tecnologías y la publicidad. Pero es válido utilizarlos sin tener plena conciencia de su significado. Los invito a que veamos la siguiente cápsula de Radio y Televisión Española acerca del uso indiscriminado de los anglicismos. Cada noche nace en ti una New Woman. El horizonte comienza en un aroma que se vuelve magia. Swine, A Touch of Magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate. Feel the night. Swine by Rebecca Robinson. New fragrance, new woman. Sunset Style with Blind Effect. Quiet Man, Great Man, Man in Black. Sunset Style with Blind Effect. Abre tus ojos al look fashion. Swine by Rebecca Robinson. El perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo, pero como estaba en inglés, te olía a swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta en your dreams.
Swine suena muy bien, pero huele muy mal. Sunset Style with Blind Effect. Las únicas gafas que no te dejan ver nada. Oscuras, como todas esas palabras en inglés puestas allí solo porque se escuchan en inglés. ¿Lo veías claro? Great man? Ok, ya no. Sunset Style with Blind Effect. Suena muy bien, pero se ve muy mal. Nuestra lengua es un código riquísimo en léxico y capacidad expresiva, pero de ninguna manera es una lengua estática o inamovible. El español evoluciona día con día a la par de las vivencias de sus hablantes, de sus experiencias comunicativas, de sus necesidades y sus anhelos. Valoremos este hermoso patrimonio de la hispanidad y utilicémoslo con sabiduría, con asertividad y en plenitud, evocando con los demás verdaderos significados en común. Hasta la próxima.